Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por tercera ocasión de Ana María Lanas Soto, quien administra el hogar de oración Emaús, con quien vamos a tratar el tema Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad en sus numerales 402 a 404. Expresamos el agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Anita María, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juanito, y también a toda la audiencia que esperemos compartir, nos sirva a todos, aprendamos un poquito más. Y pues gracias por la invitación una vez más. Y vamos adelante, vamos a seguir y ojalá con la ayuda de Dios, que siempre la está, siempre falta de nuestra parte poner un poquito más, pero tenemos el ánimo y sobre todo estamos con el Señor. Así que vamos a ver cómo nos va en este momento. Perfecto, nos va a ir muy bien. Bien, vamos a conversar un poquito con nuestra invitada para conocerla. Por favor, Anita María, ¿nos puede comentar quién es usted, su testimonio de vida, cómo se involucró así tan de lleno con la iglesia para que ahora administre un hogar de oración? Gracias. Bueno, yo soy laica consagrada ya por 26 años y como he contado en alguna otra ocasión, pues el Señor a uno le llama y creo que desde mucho tiempo atrás, sino que uno pasa la vida siendo una persona normal en el sentido de vivir una niñez, estar en un jardín de infantes, en la escuela luego, y esos recuerdos bonitos que tengo, y me acuerdo de este momento, es que cuando yo estaba en un jardín de infantes, al frente había un colegio de religiosas, y yo les veía a las religiosas que salían y entraban, ¿no? Entonces, desde ahí creo que ya el Señor me llamó, les estoy hablando de esto cuando yo tenía 5 años, porque así como anécdota interesante, yo repetí el jardín, o sea, perdí el año en el jardín, porque pues mi papá me puso en el jardín María Montessori, que lo deben conocer, en Latacunga, y salí a los 5 años, me gradué del jardín a los 5 años, entonces, curiosamente mi papá me pregunta a qué escuela quiero ir, entonces yo le dije a la de al frente, y no sabía mucho, ¿no? Entonces mi papá, obviamente, muy obediente a su hija de 5 años, intentó matricularme, pero no me aceptaron en la escuela, porque faltaba un añito más. Entonces, por eso les decía que repetí el año en el jardín, mi papá me volvió a poner en el jardín, y pues ya cumplí 6 años y luego pasé sí a la escuela. Entonces yo me imagino que en ese tiempo seguía viendo las religiosas que salían, y me refiero en el momento del recreo, ¿no?
Entonces de ahí viene el llamado, creo yo, sino que estaba como también creciendo conmigo. Estudié la escuela en el Colegio La Inmaculada. En ese tiempo no había la parte del colegio como tal. Pasé a estudiar en el Victoria Vascones Cubi, y luego ya por estudios de universidad viajamos a Quito para poder continuar la formación. Estudié ingeniería de empresas y ya en el último año de universidad, que en ese tiempo eran 6 años la carrera, pues tuve un llamado del Señor mucho más fuerte, ¿no? Siempre estuvo el Señor, pero ahora era como que ahora sí es tu tiempo, y así comienza mi llamado, y luego haciendo misión, aprendiendo a rezar el rosario, recordando las misas posiblemente en la escuela. He tenido la oportunidad de ir a visitar la escuela, ahora el colegio también, y recordar los momentos muy bonitos que se vive con el Señor, recordar tal vez el llamado primero. Y luego han pasado así muchos años ya, tengo 55 años, y en este tiempo, como les decía, 26 años de vida consagrada, ha habido una riqueza gigantesca de conocer a sacerdotes santos, tanto aquí en Ecuador como fuera. Y uno va aprendiendo de ellos, de su experiencia, de su testimonio, de su oración, de su vivencia, que es la vivencia de Dios, del poder compartir muy cercanamente a Jesús. Son cosas que no se puede explicar de una forma oral ni escrita, creo. Y en el fondo son vivencias que Dios permite y a uno como que le va enamorando, ¿no? Y pues el servicio en la iglesia y encontrar a Jesús en los más necesitados, en toda situación y momento, el conocer a algunos obispos, también colaborar con ellos, y posiblemente uno ha ido creciendo en madurez espiritual, decayendo físicamente con las dolencias y enfermedades. Justo ahorita estoy saliendo de una faringitis, pero uno ve y valora muchas cosas a través del tiempo. Y gracias a Dios tuve la llamada cuando estuve una misión en la costa de un obispo, de Monseñor Raúl Eduardo Vela, que era obispo castrense. Entonces salí de la misión, regresé a Quito y comenzamos a evangelizar y a servir en esta misión nueva, obviamente para mí, el atender y servir a mis hermanos de Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, una catequesis realmente y evangelización grande se pudo hacer con la ayuda de Dios. Y luego seguimos el camino junto a Monseñor Raúl Vela, que llegó a ser arzobispo de Quito, como deben conocer muchos. Y luego el Señor le llamó también a través del Papa Francisco, y antes de eso, Papa Benedicto, y fue nombrado cardenal de la Iglesia Católica. Entonces, él ya falleció, y en este noviembre van a ser 2 años. La obra continúa. Tenemos varios hermanos que están también sirviendo en diferentes parroquias, no solo en Quito, sino en otras ciudades también. Entonces, hay matrimonios, y la digamos, espiritualidad que nosotros vivimos o compartimos, que celebramos, es la liturgia, la espiritualidad litúrgica, obviamente sin descuidar el resto, ¿no? Pero siendo la liturgia como nuestra principal vivencia, una vivencia sacramental, una vivencia de vida real, y para nosotros fue una alegría que el Papa Francisco haya sacado un documento más o menos hace unos 2 meses sobre la liturgia, que yo creo que hay que darnos tiempo para ir profundizando numeral por numeral, así como se lo hace con el catecismo, porque hay una riqueza. Me ha impresionado mucho y he profundizado también en el significado del agua, por ejemplo, como un signo bíblico, signo de vida. Nosotros, la mayoría, somos parte principal agua, ¿no? Nuestro planeta, lo principal tiene el agua, ¿no? Entonces, profundizar esos signos para poder encontrarnos mucho más cercanos a Dios, y tal vez descubrir esa parte mistérica de por qué usamos el agua en nuestros, como signos en los sacramentos, ¿no? En nuestros sacramentos.
Entonces es una riqueza que les invito también, hermanos, que aparte del catecismo, que también tiene su parte donde se habla de la liturgia y todo lo que contiene, que me imagino se verá a futuro, vivamos también estos nuevos instrumentos que nos sirven para aclarar y crecer en nuestra fe. Entonces es un poquito, me he alargado, me he comido unos minutos, pero creo que era importante compartir un poquito de la vida. Gracias, Juanito. Sí, muchas gracias. El tema de hoy es consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Como todas las veces, voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada. La hemos tomado de Génesis 3, desde el 14 hasta el 19, que dice así: El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol prohibido, maldito el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento mientras vivas. Te dará cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella te sacaron, porque eres polvo y al polvo volverás. Repito el tema: consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, en sus numerales 402 a 404. Anita María, por favor, ¿usted puede darnos una introducción general a este tema? Claro que sí. Bueno, cuando uno lee el Génesis es como complicado porque es profundizar esta parte simbólica, ¿no? Como se nos habla, como se nos cuenta la creación. No vamos a repetir lo que ya debieron haber visto y conversado otras personas, pero este es su tema, ¿no? Que son consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Yo creo que esto no está muy lejano, ¿no? Más bien esto está cercano y es actual hoy en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ir profundizando, pero el catecismo, obviamente conocemos, elaborado por San Juan Pablo II, nos utiliza esta palabra consecuencias. Yo creo que hay que pensar en esta consecuencia, en esta palabra consecuencia, porque para que haya consecuencias debimos haber hecho algo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ver con el pecado de Adán si él fue el que se comió la manzana, no yo? Entonces, vamos a ir caminando y viendo qué consecuencias y por qué tengo que ver yo en esta situación. Y solo les recuerdo, cuando les dije manzana, bíblicamente no habla de este fruto, ¿no? No se habla de una manzana. Pudo haber sido un dátil, un guineo, no sé. Es un lenguaje simbólico que hay que tomarlo así. Posiblemente en la catequesis para niños, antes se usaba esta figura como para entender, ¿no? Así que no le culpemos a la manzana. Entonces, en estas consecuencias del pecado y en la lectura, vimos varias figuras y hablaríamos de tres principales y hay unas secundarias que, por ejemplo, nos habla de la serpiente. Sabemos a quién simboliza la serpiente, no creo que sea necesario explicar. Luego tenemos, nos habla de la mujer, nos habla del hombre, Adán y Eva en este caso,
En el caso de la mujer, pues dice, parirás con dolor. Están las consecuencias de, ¿no? Y al hombre le dice que comerá, trabajará con el sudor de su frente, como bien lo representa Juanito. Cuando yo veo esta parte, yo digo, en la actualidad, ¿y por qué muchas mujeres quieren trabajar? Si no nos toca trabajar, al que tiene que trabajar y sufrir y llevar el pancito a casa es al hombre, no a la mujer. Entonces dejo ahí una incógnita, ¿no? Para que la puedan analizar o si pueden, pregunten a algún sacerdote. Entonces, el Señor es claro en eso también, ¿no? Entonces ya nos habla de un dolor. Entonces ahí es una consecuencia. Ahí tenemos un dolor. Y habrá una fatiga también en el caso del varón. Y algo como secundario que nos presenta la cita, sin que no la podamos analizar más, si no me equivoco, menciona 3 veces la palabra polvo. Y para nosotros deberíamos relacionar esto cuando estamos llegando, ¿no es cierto?, a la cuaresma y hablamos del miércoles de ceniza. No decimos miércoles de polvo, sino de ceniza. Entonces se refiere a eso, ¿no? Que también este elemento tiene que ver de cómo fuimos hechos y de a dónde regresaremos, y que a veces en el caminar también podemos, o sea, ser árido eh, la vida. Y esas son las consecuencias del pecado y vamos a ver un poquito cómo a nuestros días este pecado de Adán nos ha afectado y nos afecta a todos, no solo es al hombre y la mujer, ¿no? Afecta a toda la creación, animales, plantas, ¿no? Este es un poquito una pequeña introducción. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Ana María Lanas Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús, va a explicarnos el tema Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, en sus numerales 402 hasta el 404. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, el 402 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: Consecuencias del pecado de Adán y Eva para la humanidad. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma: por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Anita María, ahora sí, su comentario, por favor. Muchas gracias. Bien.
retomando posiblemente los numerales anteriores, para continuar, quisiera recordar que hay una palabra interesante en todo esto, ¿no? En este caminar, que es la desobediencia. Y creo que todos hemos sido desobedientes, por lo menos de niños, a papá y a mamá. Pero sería lo más fácil. Pero vamos creciendo y creo que sí somos desobedientes y somos adultos y creo que seguimos siendo desobedientes. Entonces tomaba esta palabra porque yo no le puedo culpar a Adán o a Eva. Hay una hermana nuestra, una laica consagrada, que dice que cuando se muera, lo primero que le va a pedir a Dios es tener una reunión con Eva para decirle por qué hiciste caso y comiste la manzana, ¿no? Haciendo bromas un poco, ¿no? Porque si uno ve fríamente, obviamente Eva es la culpable en todo esto. Yo iría un poquito más allá, porque el hombre fue débil. Tenía que ser fuerte y decirle a Eva, no quiero la manzana. No sé qué hubiera pasado ahí, pero como les decía, la manzana es algo simbólico. Entonces, volviendo a esta parte seria, ¿no? Que es la desobediencia. Hermanos, yo creo que todos debemos trabajar en eso. Esa es una de las consecuencias del pecado de Adán. Él desobedeció, Eva también, obviamente, pero este encuentro con el catecismo debería llevarnos a no solo a ampliar el conocimiento, sino ver hacia adentro con la ayuda del Espíritu Santo y decir, Señor, yo soy desobediente ¿en qué? De hacer silencio. La Iglesia nos habla de que debemos aprender a hacer silencio y hacernos ese análisis, ¿no? Porque la desobediencia, ¿qué causa? Aquí vamos a la parte más, adentrarnos un poquito más. La desobediencia causa una separación de Dios. Creo que todos sabemos desobediencia a qué o a quién. Sabemos a Dios, pero tenemos unos mandamientos, el decálogo, ¿no es cierto? Que lo encontramos en Éxodo, el decálogo, los 10 mandamientos, conocido así, que nos separa, que nos dan unas señales, unas guías de cómo debemos vivir aquí y ser felices. Pero nos dejamos atraer por unos residuos que tenemos, ¿no es cierto? Eso creo que se verá a futuro, lo que es la concupiscencia, es decir, la tendencia hacia el mal. Entonces, hermanos, yo creo que todos debemos hacer esa reunión con cada uno de nosotros y ver por qué nos hemos separado de Dios. Entonces, esa es una de las consecuencias del pecado de Adán, que lo tenemos nosotros. Es decir, se rompió esa unidad que teníamos con Dios. Entonces, eso le pasó a Adán y obviamente nos sucede a nosotros también. Y con esta ruptura, hablemos así, se perdió la santidad. Adán perdió la santidad que tenía, Eva obviamente también, y al perder esa santidad, como es de cierta forma, voy a usar una palabra como para entender el misterio, al perder esta santidad, el misterio, ¿no es cierto?, que buscamos conocerlo, se ha convertido en algo que es difícil de entender y es para nosotros como una herencia, como les digo, para entendernos, ¿no? Es como una herencia que nosotros tenemos y los que nacerán también. Y por eso la Iglesia nos habla, que veremos luego, del bautismo, ¿no? El sacramento del bautismo, donde buscamos regresar a Dios. Entonces no es asunto tampoco decirles que Adán tiene la culpa. Sea lo que sea, ahora tenemos que preocuparnos de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Con este pecado pues, hay otra consecuencia que es que fuimos heridos.
Hay una separación por la desobediencia, entonces fuimos heridos, Adán se sintió herido, Eva se sintió herida, la naturaleza se sintió herida. Y es bonito cuando uno profundiza en Biblia, cuando se habla que en este numeral se nos habla, ¿no? De el nuevo Adán que viene a ser Cristo Jesús. Y antes de que esté aquí Jesús, se dice que toda la creación estaba en expectativa para ver qué decía la Santísima Virgen María a la invitación de Dios a través del ángel Gabriel. Y es bonito decir, ¿no? La creación estaba en expectativa para ver esa mujer qué contestaba. Si decía sí, pues decía no. Yo me imagino que había una barra de todas las plantas, los árboles, los animales, los minerales. Di que sí, di que sí, di que sí. Porque se venía el Salvador, nuestro Salvador. Entonces es cierto que hay estas consecuencias del pecado de Adán, pero Pablo es el que un poquito más nos aclara cuando nos dice esto, ¿no? Que tenemos esa herencia, que la llevamos, que todos los niños van a nacer con eso, y que obviamente seríamos o podríamos tener una condenación, pero viene Jesús y nos ayuda en ese proceso y nos habla de esto, ¿no? De una justificación que da la vida, y Jesús da la vida por nosotros. Entonces, como consecuencias, todos nosotros tenemos una tendencia al mal, pero también tenemos la tendencia al bien. Entonces, papá y mamá son los que desde pequeñitos nos ayudan a diferenciar el bien del mal. Papá y mamá buscan que no nos causemos heridas. Y ya algo visible que viene a ser como consecuencia de este pecado, viene la enfermedad. Eso debemos también tener claro y hacer presente, porque de este pecado pues viene el dolor, como ya vimos antes, y algo curioso que a veces no aceptamos, la muerte física. Con el pecado también una consecuencia es la muerte física. A veces queremos vivir y tal vez nos inyectamos cosas, tomamos cosas, nos operamos y queremos encontrar la fórmula para vivir eternamente, pero eso no existe. Una vez entrado el pecado, pues ya tenemos que aceptar y darnos cuenta que además necesitamos morir para ir al cielo, que hay que trabajar en eso también. Entonces, con esto también puede ocurrir como consecuencia, podríamos tener una muerte espiritual. Y si tenemos ya una muerte espiritual, ya es muy complicado. Es decir, que somos muertos en vida. Entonces, miren, las consecuencias no es así nomás. Hay unos efectos de este pecado de Adán, llamado así por el catecismo, para nosotros, para la humanidad. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada por tercera ocasión, Ana María Lana Soto, administradora del hogar de oración Emaús, nos está ayudando con sus comentarios a el tema Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, en sus numerales 402 a 404. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 403, que dice así:
Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Anita María, su comentario, por favor. Bien, bien, hermanos. Entonces, como les decía, viendo el siguiente numeral, la Iglesia en su sabiduría, más la consideración de las diferentes citas bíblicas, nos indica aquí el catecismo, ¿no? Que la Iglesia nos enseña, y la enseñanza de la Iglesia está dada también por el magisterio. Sabemos y conocemos el magisterio, pues las personas encargadas a través de las cuales Dios va obrando, el Papa, los cardenales, los obispos, sacerdotes, personas que Dios llama para ampliar y conocer de mejor manera el misterio de Dios. Entonces, volviendo al catecismo, ¿no? Usa una palabra, entonces, para profundizar lo que ya dije anteriormente, el pecado de Adán es transmitido, es decir, que pasa. No es un pecado que yo lo hice. Porque Adán, obviamente, si vamos a ver años, debe ser ya viejito, viejito, viejito. Entonces, y además no está acá, ¿no? Pero, hermanos, eso hay que entender, que el pecado es transmitido. A diferencia de Adán, que él, pues, lo realizó. ¿Ya? Eso nos va a ayudar para comprender un poquito más adelante también. Entonces dice, transmitido un pecado con el que todos nacemos y somos afectados. Razón por la cual aquí el catecismo nos habla en los famosos concilios, ¿no? El concilio de Trento, estamos hablando del año 1511, 1512, 13, 14, donde se reunieron y una de las grandes preguntas era era esa. Entonces, la Iglesia decide, dice no, y con la lectura bíblica de Pablo dice no, el pecado de Adán, llamado el pecado original, es transmitido, y eso es un dogma de fe, no es como un dogma de fe, que es lo que debemos creer. Entonces, nos dice, por esta certeza de fe, entonces ahí viene, ¿no? Un dogma es una certeza. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados. Es decir, aparece el sacramento del bautismo con el cual se borra el pecado original. ¿A quiénes? A los niños, obviamente, porque nacen con el pecado original. Nosotros también nacimos con el pecado original, necesitamos que alguien nos bautice, ¿no? Que alguien nos bautizó. Y por eso es importante insistir, bautizar a los niños lo más pronto posible. Y si hay adultos no bautizados, pues también sucede esto, ¿no? Se borra el pecado original. Entonces, aquí el catecismo nos dice, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. ¿Qué quiere decir esto? Un niño de 1 mes no ha cometido un pecado personal. Es decir, no ha realizado una acción que sea pecado para que se confiese. Además, todavía no puede hablar. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Y hay que diferenciar lo que es el pecado original y el pecado personal. Incluso en el caso de un adulto, esto me imagino se profundizará después cuando se vean los sacramentos.
si se da la catequesis a un adulto, el adulto obviamente se bautiza, los pecados que haya cometido hasta ese momento también se borran. Eso ya se verá luego. Entonces, sí diferenciemos en lo que es el pecado original y el pecado personal. Y hay una conexión, también nos dice, ¿no? Catecismo, entre el pecado de Adán y nosotros. ¿Cuál es la conexión? Como venimos, ¿no es cierto?, de Adán y Eva como creación, esa es la conexión que tenemos. Pero la Iglesia, el Espíritu Santo ha suscitado a través de la historia el desarrollo que este pecado original se borra, entonces está en nuestras manos primero el desaparecer este daño, esta pérdida de santidad, esta ruptura de unión, para volver a estar en comunión con Dios. No sé si hay alguna pregunta, tal vez, alguna aclaración sobre esto. No, voy a dar lectura al siguiente numeral. Ya. El 404 nos indica lo siguiente. Como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Este numeral es muy grande. No sé cómo lo vaya a explicar. Bueno, haremos lo posible y lo que alcancemos de aquí, unas 2 horitas. Bueno, sí, bueno, el catecismo tiene una riqueza, ¿no?, de nuestra doctrina, y es del cual debemos aprender y conocer mucho más. Bien, entonces estamos tratando de entender con nuestra razón, y creo que también con la parte espiritual, este misterio que nos habla el catecismo. Como les decía, el misterio es una revelación que es inaccesible a la razón, por eso a veces para unos hermanos puede ser difícil entender. Por ejemplo, algo que es más común, entender la Trinidad. ¿Cómo es esto de la Trinidad? Que es un misterio, ¿no? Y a la luz de Dios mismo realmente es muy fácil, pero para muchos se puede hacer difícil, porque resultaría que es algo como un secreto, algo incomprensible. Eso sí tomamos en cuenta solo la razón. Nosotros podemos entender todas estas verdades de fe y esto del pecado y todo lo demás, sobre todo no quedarnos solo en el pecado, ¿no?, sino ver la gracia que Dios nos da para que regresemos a Él con diferentes medios. Entonces el catecismo nos habla de eso, ¿no?, porque Dios no va a querer que, como veíamos antes, ¿no?, que vivamos enfermos, que vivamos con dolor, que vivamos tristes, que vivamos haciendo daño a los demás, que vivamos haciendo daño al prójimo, o entre esposos, ¿no?, que se hagan daño, padres, hijos, hijos, padres. Y obviamente en nuestra sociedad actualmente, pues creo que todos los días
se dan diferentes acontecimientos que duelen. Y es eso, la falta de unirme a Dios, la falta de conocerle a Dios, la falta de saber qué es lo que Dios quiere de mí, porque eh, el pecado ensucia el alma, por ponerlo de una forma, ¿no? Va dominando nuestra mente, nos va poniendo un velo y después no entendemos las cosas. Y lo que no es normal, vamos haciendo normal. Es decir, lo normal se vuelve anormal. Como por ejemplo, un aborto. No es normal, no es lo que Dios quiere, pero curiosamente el ser humano, con su razón, raciocinio, busca hacerle un derecho del ser humano, en este caso un derecho de la mujer. Y eso no es normal. Esas son las consecuencias del pecado y de este tema que estamos viendo hoy. Los tenemos a diario ejemplos muy claros, que tal vez los tenemos en casa, esperemos que no, pero en la sociedad se ve. Y esto también es un asunto de conciencia, ¿no? De formar nuestra conciencia, que también es un tema interesante en el catecismo, me parece que está a partir del 1700, así que esto se verá en unos 2 o 3 años, creo, no sé. Pero Juanito tiene larga vida. Entonces, hermanos, regresando a esto, ¿no? Dice, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por eso cuando Jesús viene, ¿no es cierto? Y hablamos del cuerpo de Cristo, somos uno solo en Jesús, con Jesús y estamos con Él. La diferencia para entender la misión o cómo se entendería el nuevo Adán. Luego un poquito más abajo dice el catecismo, sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Entonces, ninguna persona va a poder entender este misterio, como les decía antes, ¿no? Ese misterio que lo tratamos de ver, de acercarnos, pero que nos ayuda a entender es Dios mismo con su espíritu. A la luz de la fe lo entendemos, no con la razón. Si vamos a usar solo la razón, pues olvídenlo, no se va a poder. Dice luego el catecismo, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Hermanos, todos deberíamos conservar esa santidad. Como se perdió por el pecado original, no quiere decir que ya la perdimos y no la podemos conseguir. Nuestro caminar aquí, en esta vida, es vivir una vida santa. Estamos aquí para santificarnos y para glorificar a Dios. Eso quiere decir que nuestra vida es, si me caigo, me levanto. Obviamente a veces si me caigo por el pecado, me voy a levantar un poco herido, un poco golpeado, posiblemente el testimonio que la gente había visto de mí ya no es el mismo. Tal vez mi espíritu también está medio con anemia, pero todo tiene una solución, ¿no? La solución la tenemos bien cerca. Es el Señor mismo, es nuestra oración, es el regresar a la confesión, es regresar a la Santa Misa, darnos cuenta qué sucede en la Santa Misa, regresar a recuperar nuestra confianza en uno mismo con Dios, porque si no hacemos esto, vamos a vivir con miedo. Y Dios no es miedo, ¿no? Dios no es miedo. Posiblemente se van a presentar muchas injusticias. Y a veces pensamos eso, ¿no? Decimos, pero que no es justo, ¿por qué me pasa a mí? No es justo. Entonces, hay a veces rezagos de algún pecado, ¿no? Y todo esto también, hermanos, debemos sanar. Y una de las mejores maneras de sanar es a través del sacramento de la reconciliación, sacramento de sanación. ¿Por qué? Porque hemos roto la armonía.
En este momento un poquito me acuerdo de esas historias japonesas. Que podría coger algo bíblico, pero me parece que esto es un poquito más simbólico en el sentido más común. En Japón, ustedes deben conocer, o no sé si sepan que hay jarrones que son muy carísimos, que no se los puede comprar, realmente son muy costosos. ¿Pero por qué? Porque estos jarrones se los fabrica y como todo jarrón de pronto tuvo algún accidente y se rompió, no digo en 1000 pedazos, pero digamos que unos 30, 20 pedazos. Entonces el japonés no desecha este jarrón. Él coge los pedazos, hace una especie de pega con polvo de oro. Y con esta pega, con el polvo de oro, pega el jarrón, pega las piezas. Por eso los jarrones son más caros, porque ahora tienen oro, ¿no? Entonces esas cosas curiosas de las culturas también. Entonces yo pensaba esto y decía, tal vez los seres humanos se usa en nuestra ejemplificación una vasija, ¿no? Decimos la vasija y se rompe la vasija. Y incluso hay canciones donde dice, y el Señor te hace de nuevo. Imagínense si caemos en un pecado, este ya es un pecado personal, grave, el Señor nos va a rehacer y nos va a sacar del hueco, de la miseria donde hemos caído, y de esto hay que tener madurez para entender. Y aquí tenemos algo doloroso que ha pasado en estos días, ¿no? En la cárcel de la Tacunga también, los hermanos que han muerto por otras personas, fueron asesinados. Muy doloroso lo que está pasando. Esta es una consecuencia del pecado de Adán. Pero no me voy a quedar sentado, contemplando o mirando o viendo. Tenemos que hacer algo. Esta herida que queda la familia, la esposa, nos seguimos lastimando, seguimos el mal sigue trabajando. Diríamos, la serpiente sigue haciendo su trabajo. Y siempre tengo yo presente una de las primeras frases del Papa Francisco en la ventana, cuando fue elegido Papa, ¿no? Y él nos pedía que oremos y decía que el maligno no duerme, que él trabaja las 24 horas y nosotros tenemos que dormir, si no, no podemos rendir. Pero el mal está presente y al estar presente va a seguir haciendo daño. Y hablando de este pecado personal ya que nos habla este numeral, entonces, viendo que el pecado de Adán afecta a toda la naturaleza humana hasta el día de hoy, como les decía, posiblemente hasta mañana, dice el catecismo, es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad. Hemos pasado o estamos pasando una epidemia, ¿no? El virus se propagó y miren lo que causó. Creo que algo más grave es el pecado, ¿no? Este pecado también se ha propagado a toda la humanidad y es una humanidad herida. Muchos hemos salido, como les decía, a través del bautismo, pero hay muchísimos que todavía no han salido y la humanidad sigue herida, privándose a la santidad y privándose también de esa justicia, de ser justos. Justos en pareja, justos en el matrimonio, justos en un trabajo, pagando los sueldos justos, dando mi tiempo justo en el trabajo, en el servicio parroquial, en la catequesis, donde uno esté. Y nos dice el catecismo, por eso el pecado original es llamado pecado. De manera análoga, es decir, es un pecado contraído. En esto repiten estos numerales, ¿no? Es un pecado adquirido, mas no cometido por uno.
Esa es la diferencia. Cuando cometemos un pecado, obviamente eso ya tiene otra implicación porque es con pleno conocimiento, pleno consentimiento y de materia grave, que viene a ser un pecado grave. En el caso de Adán es un pecado contraído que nos ha lastimado, nos ha separado de Dios, pero viene nuestro Señor, ¿no es cierto?, con esta revelación divina. Y estamos hoy aquí dispuestos a retomar a esa armonía y retomar la voluntad de Dios, la misión, la felicidad aquí en la tierra, con las dificultades, con las enfermedades que nos vengan, hasta cuando el Señor permita que podamos estar en esta tierra y Dios mediante podamos estar con Él más cerca y ya sin nada de esto que nos produjo este pecado llamado de Adán. Bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús, nos ha dado sus comentarios del tema Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad en sus numerales 402 al 404. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Solamente hay dos preguntitas relacionadas al tema que queremos hacerle a nuestra invitada. Por ejemplo, en Ezequiel 18:20 dice que el hijo no cargará con la culpa del padre y viceversa. Algunos hermanos protestantes siempre me han hecho esta pregunta. Entonces, ¿por qué el pecado original se hereda? Bueno, la pregunta me parece que está incompleta, porque si, bueno, nuestros hermanos separados lo toman así. No sé si Juanito tiene ahí a la mano la cita bíblica. Yo sí quisiera, para poder contestar, quisiera leer todo el versículo, porque esa pregunta tiene, digamos que está el 80% del texto. Entonces yo sí quisiera leer la cita bíblica y también dentro del capítulo, el capítulo en este caso viene o se relaciona con la responsabilidad personal. Es decir, que cada uno de nosotros a nivel personal tenemos la responsabilidad de hacer o no hacer. Igual en el matrimonio, un poquito tocando esto, ¿no? A veces las parejas dicen, tú tienes la culpa, tú me hiciste hacer, es que tú me, no sé, pinchaste para que haga, pero la palabra de Dios es bien clarita, ¿no? La responsabilidad es personal, entonces no puedo culparle a él o a ella. Entonces no sé si Juanito tiene ya la cita. A ver, si me ayuda con la lectura. Perfecto. ¿Desde qué versículo lo leo? Solo el versículo, a ver, ¿cuál es? Era 18. Ezequiel 18, el 20. Solo el 20, sí. Sí. El 20 dice, el que peca es el que morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre. El padre no cargará con la culpa del hijo.
Sobre el justo recaerá su justicia, sobre el malvado recaerá su maldad. Gracias. Bien. Entonces un poquito pedí tomar esto porque la pregunta decía, ¿no? El hijo no cargará con la culpa de su padre. Sí, pero leamos un poquitín antes. ¿No es cierto? ¿Qué dice el versículo? El que peque es quien morirá. Entonces, así debemos un poquito leer y, como les digo, por tiempo, deberíamos leer todo el capítulo. Pero la Sagrada Escritura nos da un subtítulo que dice la responsabilidad personal. Entonces, la respuesta sería, no es que el hijo no va a cargar la culpa de su padre. Claro que no. ¿Por qué? La misma palabra ya responde, ¿no? Dice al inicio, el que peque es quien morirá. Es decir, si el hijo es el que cometió el pecado, el hijo tiene que pagar, no el papá. O si el papá es el que cometió el pecado, no va a pagar el hijo. Ahora, en nuestra sociedad a veces los hijos son los que pagan, ¿no? Por ejemplo, una deuda. El papá roba, se esconde, fregada la mujer, fregada los hijos. ¿No es cierto? O en este asunto de las pensiones por alimentación. ¿No es cierto? El que, no digo el que pecó, pero el responsable es el papá del niño. Y el papá desaparece, se fregaron los abuelos o los tíos. Incluso saben, aquí en nuestro país la ley, bueno, está hecha así, van presos los abuelos y pobres viejitos. Entonces, miren, Dios no quiere eso. Entonces, la culpa es de cada uno de nosotros. Incluso me acuerdo, saliéndonos un poco de lo religioso, viene a mi mente, la culpa fue del primer beso, dice una letra de una canción, ¿no es cierto, Juanito? No, la culpa no fue del primer beso. La culpa fue, miren, volvemos, ¿no? A esa condición, a esa inclinación, a esa concupiscencia, ¿no es cierto? Esa tendencia del bien, pero como les digo, tendencia al bien y tendencia al mal. La concupiscencia y la tendencia al mal. Entonces, si nos alimentamos de Dios, los papitos cuidan de sus criaturas, tal vez habrá fallas, se caerán, pero la culpa es personal. Y seremos juzgados por el Señor en el juicio personal que cada uno de nosotros tendrá por nuestros actos. Y obviamente sabemos también que se nos preguntará cuánto amaste. Entonces yo sí les invito, hermanos, a que no seamos muy duros con aquellos que están en la oscuridad. Hemos visto este asunto del pecado de Adán, que se da por propagación, pero no seamos duros, seamos misericordiosos, así como Dios es misericordioso con nosotros. Entonces ahí queda contestada la pregunta. La culpa no es el papá. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Expresamos nuestro agradecimiento, nuestro saludo ferviente a todas las personas que nos siguen cada sábado por las ondas de Radio Latacunga, por el Facebook y por el YouTube. Un saludo especial a la Casa de Oración Emaús, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Agradecemos una vez más a Anita María Lanas por haber aceptado esta invitación y conversar de este importante tema del catecismo. Anita, para despedirnos, un mensaje final a esa audiencia que la ha escuchado durante una hora. Bueno, hermanos, muchas gracias. Voy a decir algo que suelo decir en las charlas. Posiblemente a alguien no le va a gustar. No sé si algún sacerdote o algún obispo se lo vea. Ojalá que no. Cuando hablamos de este tema del pecado, pues yo les digo a la gente, por lo que uno conversa, ¿no? Y hace cierto seguimiento cuando se nos permite y con autorización eclesiástica también. Y yo les sé decir, si va a pecar, peque bien. Pero una y no más.
¿no? Entonces, no, tampoco es así, pero yo creo que es importante el hacer caso a lo que nos dan nuestros guías, ¿no? Los obispos, el Santo Padre, a través de los diferentes documentos. Yo siempre trato de tomar los documentos de la iglesia, los que sean, y tratar de hacerlo como mucho más sencillito para el pueblo que tal vez no tiene acceso ni siquiera a un catecismo. Y tratar de que mucha más gente entienda estas verdades de fe, que entienda el sentido de por qué estamos aquí, para ser felices. Yo quiero agradecerle a Monseñor Giovanni, ¿no?, por la confianza, la acogida que también ha tenido con nosotros. Y hermanos, adelante, vamos con ánimo, busquemos la santidad. Si hay discusiones en casa, quedémonos calladas. Mujercitas, quédense calladas. Es lo mejor. Los varones en eso son muy inteligentes. Y a veces se escucha, no, habla pues mudo. El varón sigue mudo. Es lo mejor que puede hacer. Evitemos ocasiones de pecado, cuidémonos, pidamos intercesión, pidamos oración, vamos a misa, vamos a alimentarnos cada domingo de la palabra de Dios, vamos a comerle a Dios, y recibir ese alimento tanto de la palabra como de la Eucaristía, como Dios mismo, hagamos vida en el trabajo, en la calle, si conducimos, si caminamos, si vamos a una tienda, si vamos a cualquier lugar, si estamos en un hospital, demostremos el amor de Dios y que gracias a Jesús crucificado, resucitado, estamos hoy, y dejemos a un lado el pecado. Pequemos menos, eso sí hay que decirlo. Busquemos pecar menos. Dios les pague, Dios les bendiga y vamos con ánimo adelante. Excelente, muchísimas gracias, Anita María. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Somos un pueblo que camina.